Exactamente. Este libro, sí aprovecho de decirlo ahora, lo hemos traducido con Claudio Viale, que ustedes seguramente lo han tenido como profe o lo han visto por aquí, y con Marcos Breuer, que está entre las personas que están ya conectadas, que luego va a ser parte de la presentación, va a leer un texto sobre, de alguna manera, sintetizando esta traducción. Marcos está en Grecia en este momento, vive en Grecia. Fue un trabajo muy interesante de hacer. A mí me había tocado traducir cosas antes, pero en general en soledad. Esto fue un trabajo súper interesante con personas hiper profesionales y finas, diría yo, en el lenguaje, como son Marcos y Claudio. Y bueno, luego hablaremos un poquito de la experiencia, pero lo que vamos a hacer ahora lo vamos a armar así. Misael Mesa, quien ustedes todos conocen, que también es parte de nuestro equipo de trabajo, con, con Claudio y con otro grupo de compañeros. Misael va a hacer una presentación del texto, una presentación, en todo caso, del autor, perdón, y del texto, un tanto biográfica y al mismo tiempo sistemática la idea. Y luego Marcos va a abordar algunos conceptos, algunos temas básicos del libro. Y luego yo haré algunos comentarios finales, digamos, y luego charlaremos. Así que bueno, le cedo la palabra a Misael y luego se la cederé a Marcos. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, yo comienzo también agradeciendo a los traductores, a Claudio, a Diego y a Marcos, que nos autorizaron usar la traducción hecha por ellos aún antes de la publicación del texto que tenemos aquí en su forma definitiva. La trabajamos en texto manuscrito con el Seminario de Corrientes de Pensamiento Filosófico Contemporáneo el semestre pasado, lo cual fue pues una gran gracia que nos concedieron poder trabajar un texto incluso antes de su publicación, y lo trabajamos de modo casi completo, todo el texto, exceptuando 2 capítulos relacionados con Ragnar Koselleck, ahorita mencioné brevemente, y a Charles Taylor, porque invitamos a un experto en la psicología de William James y la fenomenología religiosa, que él trabaja en el pragmatismo. Yatuf, que trabaja en La Rioja, nos dio una presentación bastante interesante sobre lo que es la experiencia religiosa en William James, para tener una visión de conjunto de lo que sería uno de los autores base con lo cual trabaja Hans Joas. Bueno, entonces, agradeciendo eso y comentando que tuvimos esa experiencia, y aquí están a sus estudiantes, que también sin duda después tendrán, siendo en el aporte después que esperemos tener, completar, enriquecer y hacer sugerencias sobre lo que aquí vamos a presentar. Bueno, aquí tenemos pues esta primera presentación, el texto como lo tenemos en la versión alemana, y ya la versión nuestra hecha por Claudio, Diego y Marcos. Bueno, una pequeña presentación acerca de quién es Hans Joas. De pronto es un autor poco conocido entre nosotros. Él es titular de la cátedra Ernst Troeltsch de Sociología de la Religión, Departamento de Teología de la Universidad Humboldt de Berlín. Él tiene en su formación, en su base de la formación, un fuerte background en ciencias sociales, lo que es sociología, historia, además literatura, teología y filosofía. Él hace parte del sínodo alemán. Él es católico por confesión religiosa, pero tiene una aproximación a todo el tema de la filosofía desde lo que es las ciencias sociales, la sociología, bastante fuerte. Es profesor visitante de la Universidad de Chicago y también hace parte del Comité de Pensamiento Social de la misma universidad. Y su tesis doctoral, vale la pena mencionarla, fue sobre MED, la intersubjetividad práctica. Y lo menciono porque esto marcó en él una manera de comprender el ser humano en relación con el otro, y desde allí también entender la libertad en clave relacional. O sea, de hecho, una de las vertientes que están presentes en este libro es la libertad entendida como una libertad situada, relacional y creativa. Luego, cuando entra en diálogo con el historicismo alemán, pues va a integrar otro aspecto que es la libertad histórica. Ha recibido varios doctorados honoris causa de la Universidad de Tubinga, Uppsala y Budapest.
Entre sus áreas de investigación se destaca la génesis de valores y normas, una genealogía creativa en perspectiva de universalismo moral. Para esto ha elaborado una fundamentación, creo yo, muy relevante, la antropología presente en la teoría social, la relación que habría entre lo que es la filosofía y la teoría social, la relación entre pragmatismo y lo que sería lo que llamaríamos historicismo alemán y la hermenéutica, y también desde el año 2017 ha ahondado en el tema de la teoría de la religión. Él está ahorita en un proyecto de 3 grandes volúmenes. El primero de ellos, pues, se llama El poder de lo sagrado. Pues ahí está tanto la imagen en su versión alemán como la traducción hecha por Herder, que es el primer volumen publicado en el año 2017, donde él hace toda una crítica a la postura de Weber sobre el desencantamiento del mundo y propone una narrativa alternativa hasta Weber, mostrando que es posible hablar de que la secularización no es algo que realmente lleve por necesidad a una explicación del mundo prescindiendo de lo religioso. Ya el segundo libro, pues que es el que vamos a ver ahora con calma, y el tercero va a ser publicado dentro, no sabemos cuándo, está en progreso, que sería el tercer volumen, donde él pretende a nivel sociológico y histórico presentar lo que serían esas experiencias históricas de generación de normas y valores en perspectiva de universalismo moral. El libro que vamos nosotros a analizar, previamente, es aquel donde va a defender con un diálogo muy serio con 16 autores distintos que es posible una narrativa distinta a lo que nos ha traído la modernidad, en la cual ha enfatizado una libertad autónoma del individuo que prescinde de lo religioso en la construcción del individuo y de la cultura. Vamos al objeto central del libro. O sea, el autor lo que pretende es hacer una crítica a la historia de la filosofía propuesta por Hegel, en la cual plantea que en orientación teleológica la religión cristiana es la que tiene la supremacía en relación con cualquier otra experiencia religiosa o religión. Pero a nivel interno de este desencadenamiento, desenvolvimiento teleológico, también está la idea que el protestantismo, que está a la base del cristianismo en esa visión de Hegel, es el que permite construir una libertad autónoma en el sentido moderno, como se entiende en lo político. Entonces, lo que va a hacer Joas es criticar esta visión. Y para ello, pues él se hace una pregunta. ¿Qué relación existe entre la historia de la religión y la historia de la libertad política? Es la pregunta que está, digamos, iniciando todo su desarrollo. Ahora, para esto, pues él va a tener 2 puntos de partida. El primer punto de partida es revalorizar la religión o la experiencia religiosa en lo que es la constitución de la existencia humana y lo que es su función en la construcción cultural. Aquí está él haciendo una crítica a Nietzsche, que es el segundo autor con el cual está también en un diálogo constructivo. Es decir, que la religión tiene un papel que jugar, el papel de ser constructor de cultura y lo que es la constitución del sujeto como tal. Y lo segundo, revisar esa noción moderna de libertad autónoma en la cual el individuo puede considerarse en esa construcción autónoma de libertad en un ser totalmente hegemónico, un ser que puede incluso rechazar a otros y construir modos de vida, ética y política donde prescinde de los demás. Entonces, una revisión de esa visión negativa de la libertad en la cual se prescinde del influjo de los demás en las decisiones propias. O sea, descubrir que la libertad es relacional. Ahora, hay 4 propósitos con los cuales termina su libro, que es el desarrollo que hace en 4 grandes partes del texto. El primero, la atención a la autonomía de la religión, ahorita explicaremos de qué se trata, la comprensión radical de la contingencia histórica, la libertad como don que ha de ser correspondido y un giro hacia la historia global. Son los 4 grandes propósitos que él trabaja a lo largo de toda su obra, en 4 grandes partes, dialogando con 16 autores que vienen de la historia, de la sociología, de la filosofía y de la teología. Vamos en la primera parte del libro, que él la titula Una nueva visión de la religión a principios del siglo XX.
Él tiene como un autor que influye mucho en su pensamiento, que es Ernst Troeltsch. Este autor le proporciona a Joas dos puntos de partida o dos elementos básicos para toda su elaboración teórica. La una, lo que es el carácter eminentemente experiencial que tiene la religión. O sea, no es algo que pueda ser explicado totalmente en categorías racionales. La religión tiene una base experiencial que no puede ser conceptualizable, es irreductible. Y lo segundo, hablar de la contingencia de los procesos históricos, es decir, toda construcción humana, y entre ella la cultura y la religión, obedecen a procesos históricos que son contingentes. De esta manera se niega lo que llamaremos una teleología en carácter necesario, de manera de que cualquier construcción que el hombre realice sea absolutamente necesaria y que pueda considerarse por evolución o por teología superior a otras o diferente mejoría a otras. Ahora, con Rudolf Otto, en la experiencia de religión que él toma, Troeltsch es bastante similar a la de Otto cuando habla de lo luminoso, de aquello que no es un sentimiento, aquello que no se asocia a una doctrina, aquello que no se identifica con una institución. Es algo que es mucho más allá y que está presente en toda cultura y también en el proceso de la historia. Entonces, de esos autores, él resalta es eso, la autonomía de lo religioso en cuanto que no puede ser reductible a categorías racionales, no puede ser explicado en categorías de una razón que quiere formalizar, objetivizar lo religioso. La segunda parte, que él llama la secularización e historia moderna de la libertad, basada en estos cuatro autores, John Dewey, Dowling, Koselleck y Taylor, él lo que busca mostrar con ellos es que la secularización no es un proceso necesario y que a través de ese proceso histórico contingente lo que vamos a encontrar es que en la libertad situada del hombre está siempre la posibilidad de crear cosas nuevas y distintas, y que a medida que avanza en el surgimiento de la historia la generación de valores, vamos a encontrar que los valores que nosotros tenemos hoy en día no son necesariamente formados en procesos históricos, sino que son contingentes, son circunstanciales, y que igual, a medida que avanza la historia humana, lo que podría verse en un futuro como bueno, podría estar lejos de lo que tú y yo hoy consideremos como bueno. Y de allí va a terminar planteando la necesidad de una libertad que sea situada y creativa y en relación con los demás. Ya en la tercera parte del libro va a hablar de la búsqueda de otra libertad. No es la libertad autónoma, contractualista, moderna, donde el sujeto como tal autónomamente se decide sin tener en cuenta a los demás, sino que habla de una libertad que va a ser en correspondencia con otros. Donde si hay una libertad que implica autonomía por parte de la persona, también va a considerar como condición de posibilidad lo otro que también se le da. Las otras personas, las instituciones, los ideales, la cultura en que vive, los valores en que crece, también le es dado. Y en ese diálogo con otros, que es condición de posibilidad, en vez de hacer que la libertad sea menor o dependiente, la hace realmente posible. Y aquí tenemos estos 5 autores con los cuales trabaja en este caso Joas. Tenemos a Cassirer, a Troeltsch, a Tillich, Ricoeur y Wolfgang Huber. Y ya en la cuarta parte, él, después de haber hablado de la libertad como don, va a plantear como la religión, que va a ser una experiencia no conceptualizable, una experiencia que también le es dada, una experiencia que conmueve y que atrapa, una experiencia que va a ser no fenómeno de la cultura, sino que va a ser motor de la cultura. Él va a elaborar una nueva concepción, o va a tener en cuenta más bien una nueva concepción de una sociología histórica de la religión, teniendo en cuenta a estos 5 sociólogos. Los 3 últimos son más que todo de la segunda mitad del siglo XX, a Niebuhr, a Stark, a Martin, a Vela y a Casanova, donde ellos van a plantear los peligros de la autosacralización del Estado y de la nación y de la etnia, donde van a invitar a ver la religión como momentos en los cuales se puede generar valores en perspectiva universal,
donde la religión puede tener una perspectiva globalizante, comunicando valores, pensando en sentido de humanidad. Y bueno, ya después de estas 4 partes, vale la pena resaltar que a través de su obra hay 2 autores que siempre están como trasfondo en su marco teórico. William James, sobre todo este texto de las variedades de la experiencia religiosa, que lo cita mucho Joas, para resaltar el carácter conmovedor que tiene la experiencia religiosa y que ante eso hay una dimensión pasiva, dejarse uno capturar, dejarse conmover, que realmente excede, ¿no?, cualquier forma de catalogación racional. Y en el caso de Dilthey, que es el diálogo con el historicismo alemán, es muy importante para resaltar de que no solamente se queda en el ámbito subjetivo esa experiencia de lo religioso, sino que también hay una experiencia de construcción histórica en la cual el sujeto se va haciendo con otros, otros lo van haciendo y él va haciendo a otros. O sea, esa manera de ver la historia va mucho más allá de lo meramente subjetivo, sino que también integra lo colectivo en perspectiva de progresión histórica. Y menciona aquí a Nietzsche porque el título del libro pues está hablando de que no solamente se hace una crítica a la postura de Hegel, que lleva a una hegemonía del cristianismo por encima de otras religiones y una perspectiva de la libertad autónoma individual, sino que también hay una crítica a la postura de Nietzsche en cuanto que él, por su crítica a la moral religiosa y sobre todo a la religión y al judeocristianismo, pues él pretende también, en el caso de Joas, retomar de Nietzsche lo que pueda utilizarse en la construcción de su genealogía de valores de perspectiva universal, pero también cuestiona la postura de Nietzsche. En cuanto a Nietzsche, pues yo digo brevemente lo siguiente. Él reconoce en Nietzsche que hay un trabajo pionero de lo que llamaríamos la genealogía de los valores morales, en cuanto que él es una persona que empíricamente va a reconocer que los valores no son realidades per se, no pertenecen a un mundo de ideales a los cuales descubrimos o adoptamos, sino que se van creando, se van generando. Este es el aporte que hace Nietzsche con toda su teoría de cómo surge la noción del mal, de cómo se catalogan las acciones como malas o buenas. De allí plantea Nietzsche que es la afirmación de los superiores y la fijación de lo bueno, fuerte y superior, lo que permite la generación de lo que llamaríamos lo bueno y lo malo. Hasta ahí Nietzsche, pero dice yo esto lo tomo para indicarte que los valores y normas se construyen, ¿no?, a nivel histórico, pero a diferencia de Nietzsche, yo le agrego otro elemento. ¿Y cuál es? Que yo no me quedo solamente intencionalmente generando valores para otros, sino que yo también puedo apelar a William James, la capacidad conmovedora que tiene la experiencia religiosa en esa dimensión pasiva que me captura, y ante esa experiencia captar la evidencia que yo ciertamente tengo para poder yo en esa experiencia religiosa construir ideales que sean realmente normativos y de valor para mí, para los demás y en perspectiva universal. Digamos que eso sería como el punto más fuerte de lo que hablaríamos en el caso de Nietzsche y lo que toma Joas en lo que sería para su genealogía de valores en perspectiva de universalismo. Pero en esa perspectiva de Nietzsche, de cómo hay una configuración del poder para afirmar lo que es valioso, le permite también a Joas hacer la reflexión de cómo ese poder que fija valores puede lanzar la pregunta de cómo eso puede tener una perspectiva de carácter universal, o sea, llegando no solamente al interés particular de una comunidad, sino llegar a la humanidad como tal. Y aquí pues llegamos ya como a los conceptos finales de la obra. Cuando hablamos de genealogía, pues dice Joas, busca una historiografía que al reconstruir el pasado tiene en cuenta la contingencia y los procesos históricos, es decir, no se apuesta por una evolución, no se apuesta por una teleología, porque sería asumir que lo evolucionado o lo logrado es superior a lo demás, o la religión lograda es superior a los demás. No, aquí lo que existe es una simultaneidad, lo que existe es una analogía en esa perspectiva. Además, es afirmativa en cuanto que la confrontación en esa reconstrucción histórica con situaciones de injusticia o de sufrimiento
pues me deben conmover de tal manera que me lleven a mí a afirmar acciones que permitan la superación a futuro de situaciones de injusticia y de sufrimiento. Y además, la razón como tal no va a estar en coerción por lo que una teología como tal podría plantear. Y el tercer elemento, universalismo moral, en cuanto que habría una orientación de la ética hacia un bien que no se circunscribe al bien particular de una comunidad, sino que va a una humanidad en general, que no se circunscribe a un denominador común que sería el componente moral que puede haber en cada sujeto humano. O sea, no es una ética mínima, sino que apela a lo humano y que además va a tener en esa perspectiva una búsqueda de respetar tradiciones y religiones diversas al cristianismo. Reconoce Joas que esta perspectiva de universalismo moral pues ya está presente en Kant con todo el tema del imperativo moral, pero también ya está presente antes con el estoicismo y con las grandes religiones universales. Y ya para terminar, pues esta genealogía del universalismo moral va a ser en últimas una cuestión empírica. O sea, hablamos de la experiencia en esta reconstrucción histórica en la cual vamos a preguntarnos cuando se generan valores y normas, nos preguntamos cuándo, dónde, por qué y cómo surge un ideal de valor, cómo se desarrolló después de su surgimiento, qué retrocesos y limitaciones experimentó, cuándo y dónde fue canonizado a nivel de formas jurídicas en cuanto al ámbito nacional o transnacional y cuáles son los efectos de estas formas jurídicas. Y esta perspectiva debe tener un alcance histórico global. Aquí apela Joas a un autor que también está a la base en todo su trabajo, que es Karl Jaspers, con el planteamiento de la era axial, que es algo muy interesante de este autor, donde afirma que el año 800 al 200 antes de Cristo, en varias grandes civilizaciones, como lo que fue Persia, lo que fue China, lo que fue India, lo que fue Israel y lo que fue Grecia, se dio un cambio en el cual se alcanzó un sentido de humanidad y un sentido de trascendencia. Con Confucio y el taoísmo en China, o el zoroastrismo en Persia, o los profetas en Israel, o el paso del mito al logos con los presocráticos y Platón en Grecia, o hablando también del budismo en India, hay dos cosas o tres cosas importantes que suceden en esa era axial. Primero, una conciencia del individuo. Segundo, que hay una posibilidad de reconocer que yo puedo ser salvado sin mediación de una clase sacerdotal, sino con una relación directa con los dioses o con Dios. Y que hay una ética en la cual yo debo, a nivel de relación con otros, de construir una sociedad donde existe un reconocimiento. Son como puntos claves que plantea esta era axial y dice Joas, apelando a esta propuesta de Jaspers, ¿no? Y apelando a otro autor que mencioné previamente en la sociología histórica y la religión del siglo XX, a Vela, dice hacer una genealogía histórica global del universalismo moral, pues parte de esta noción de era axial llega hasta el presente, pero también va a mirar en sentido global, prescindiendo de una visión, digamos, reducida a lo que es el cristianismo o Europa o el Occidente. Que eso sería el proyecto en que está él ahorita, pues con este libro que mencionamos anteriormente, el de universalismo, el dominio mundial y el etos de la humanidad, en el cual él va a concretar o está en ese proceso a nivel histórico, cómo son esas experiencias de generación de valores en perspectiva universal, de una manera creativa, situada en esta nueva noción de libertad que es creativa, histórica. Bueno, eso sería como un planteamiento muy general de algunas ideas claves del libro que nos presenta Hans Joas en El hechizo de la libertad, la teoría más allá de Hegel y Nietzsche. Bueno, ahora sí, Muchas gracias, Misael. Y lo vamos ahora a escuchar a Marcos. No sé si se puede poner acá en la... Creo que... No sé si estás con cámara, Marcos. ¿Tenés buena conexión? Ah, sí, sí está. Ahí te vemos. Tenés el micrófono apagado.
¿Me escuchan ahora? Perfecto, Marcos. Muy Qué bien. bueno verte. Igualmente, buenas tardes. Buen día por allá, ¿no? Muchas gracias a Diego Fonti por haberme invitado a participar en esta jornada. Y también agradezco la ponencia que acabamos de escuchar de Misael Mesa y al decano Daniel López por la organización. Bueno, efectivamente fui uno de los traductores de esta obra ambiciosa de casi 800 páginas, y lo que me propongo es resumir en 7 puntos uno de los ejes de esta obra, que en realidad es una continuación de otras obras de Hans Joas. Así que si me escuchan bien, y puedo empezar a leer, ¿no? Todo perfecto, te escuchamos. Bueno, muy bien. Entonces, primero, uno de los ejes de la extensa obra de Hans Joas gira en torno a la esencia de la religión. Pero ¿cuál es, podríamos preguntarnos, la importancia de volver a plantear hoy, en pleno siglo XXI, esta cuestión después de casi 2 siglos de intensa discusión sociológica? Joas ofrece 2 respuestas íntimamente relacionadas a esta pregunta. Por un lado, nos dice, su importancia radica en que la religión no es una esfera social que esté desapareciendo, tal como vaticinaban varias corrientes sociológicas del siglo XIX y del siglo XX, tras dar apresuradamente por sentada la tesis de la secularización, Secularisierungsthese, en las palabras de Joas. El Homo religiosus, para decirlo gráficamente, no es una especie en extinción. Es más, el complejo fenómeno que englobamos con el término religión sigue tan vivo como antes, si bien, y este es un punto que no conviene pasar por alto, viene experimentando un profundo proceso de transformación. Por otro lado, la persistencia de la religión no debe entenderse necesariamente como una reliquia, como la insoslayable perduración de una dimensión premoderna o incluso antimoderna en plena modernidad. La religión es el terreno fértil en el que pueden y deben, asevera Joas, echar sus raíces las instituciones más característicamente modernas, como las dedicadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos y la democracia. La religión es el Bannkreis, ¿no? Así es el título en alemán, el hechizo que fortifica los valores modernos. Los grandes desafíos que entrevemos en el futuro a corto y mediano plazo no pueden ser enfrentados enteramente al margen de la religión. La religión, en otras palabras, puede ser tanto parte del problema como parte de la solución, con vistas a lograr un mundo más libre, más pacífico y más justo. Segunda tesis. Vayamos por parte. Frente a la pregunta acerca de qué es la religión, conviene comenzar desbrozando este intrincado concepto en sus distintos aspectos constitutivos. Así distinguimos los 3 siguientes órdenes. En primer lugar, religión es el conjunto de creencias, de preceptos y de rituales de un determinado grupo. Así hablamos del cristianismo, del hinduismo, del sintoísmo, etc. En segundo lugar, religión es la o las instituciones sociales específicas que mantienen y transmiten ese conjunto de creencias, de preceptos y de rituales. Aquí hablamos de las distintas organizaciones religiosas, como las iglesias, con sus jerarquías y autoridades, con sus historias y sus estructuras. En tercer lugar, religión es el conjunto de experiencias individuales y colectivas primordiales que giran en torno a lo sagrado, das Heilige. Aquí hablamos de religión como un ámbito de vivencias específico y diferente de las vivencias propias de otras esferas, como la del arte o de la política. Siguiendo una línea de pensamiento abierta por William James en Las variedades de la experiencia religiosa, un libro de 1902,
Por Émile Durkheim, el sociólogo francés, en Las formas elementales de la vida religiosa de 1912, y por Rudolf Otto, Lo Santo, de 1917, Joas sitúa la esencia de la religión en esta tercera dimensión que distinguíamos, la vivencial. Para él, lo religioso está básicamente constituido por la experiencia de lo sagrado y se nos da como un ergriffen werden, como un verse afectado o conmovido por el poder de lo sagrado. Tercera, si bien Joas no lo dice explícitamente, lo anterior sugiere que ningún ser humano puede ser totalmente insensible a lo sagrado o anti o a-religioso. Siguiendo el hilo de este razonamiento, tampoco podría haber personas a quienes, digamos, la belleza o la fealdad no las afectara siquiera mínimamente. Más bien, parece adecuado sostener que aquí como allí es una cuestión de grados, que hay seres más sensibles o abiertos a lo sagrado que otros, tal como hay seres más sensibles o abiertos a la belleza, pero que todos pueden participar de la vivencia de lo sagrado y de lo bello. Entre paréntesis, que alguien no vaya regularmente al museo o no vaya nunca, no significa que carezca de sensibilidad plástica. Lo suyo puede ser un rechazo a las formas institucionalizadas de presentar y promover el arte visual. Igualmente, que alguien no asista regularmente a la iglesia o a la sinagoga no significa que carezca de sensibilidad religiosa. Tal vez lo suyo es un distanciamiento similar de las formas tradicionales de la religión. La experiencia de lo sagrado es, en sí misma, como una materia sin forma, como un líquido aún fuera del receptáculo que lo informará. Esto quiere decir que la vivencia espiritual necesita articularse dentro de moldes cognitivos, valorativos y comportamentales específicos. En otras palabras, la vivencia primigenia de lo sagrado toma forma en determinadas creencias, en determinados preceptos y en determinados rituales que de algún modo la traducen. Notemos que aquí se enlazan los tres órdenes que distinguíamos más arriba del concepto de religión. Las religiones históricas, como el cristianismo, el hinduismo, el sintoísmo, etc., son para Joas las maneras positivas, concretas, que han encontrado las distintas sociedades de articular la experiencia de lo sagrado, de plasmar la vivencia informe y primigenia en creencias, preceptos y prácticas rituales tangibles. Y esta tarea de articulación o plasmación ha sido llevada a cabo por organizaciones sociales específicas, como en el caso de del occidente cristiano, las iglesias. Una cuestión espinosa que se le plantea a Joas, y que hemos discutido mucho con Diego y con Claudio, en esta altura es que, según la posición que ha adoptado, no tendría sentido hablar de una o de la religión verdadera. A pesar de su declarado catolicismo, no puede decir que su religión es la única cierta. Esto sería más o menos como afirmar que la literatura alemana es la única verdadera, algo descabellado como se lo mire. Si todas las literaturas son articulaciones de una experiencia estética primigenia, no hay una literatura verdadera. En todo caso, el lector alemán podrá decir que las letras de su país son las que mejor le permiten acceder a la vivencia artística. Cuarto, al definir religión como la experiencia de lo sagrado, conviene no olvidar otro de sus aspectos constitutivos, la experiencia de la trascendencia de sí o de la autotrascendencia, la Selbsttranszendenz, de que habla Joas y que caracteriza como el verse arrancado, el sentirse, cito, transportado más allá de los límites de la propia persona. Para Joas, estos dos aspectos de la espiritualidad están íntimamente relacionados. La experiencia de lo sagrado es siempre la experiencia de lo divino y de lo extraordinario, como aquello opuesto a lo profano y a lo cotidiano.
Pero esa experiencia de lo divino y lo extraordinario es asimismo la experiencia de lo esencialmente otro. De allí que la experiencia típica de la religión sea la del abandono de los estrechos límites de la individualidad y la del acceso sucesivo a lo distinto de uno mismo, con el consiguiente enriquecimiento que supone ese traspaso. A esta altura conviene recordar que la experiencia religiosa es una vivencia mayormente comunitaria. Se da dentro de una comunidad de creyentes, Glaubensgemeinschaft, en palabras siempre de Joas. No es que la espiritualidad no pueda ser vivida a veces individual o aisladamente, por ejemplo, en el caso del anacoretismo, pero el punto es que este es un fenómeno derivado de la experiencia colectiva del cristianismo primitivo. Por supuesto, Joas no puede desconocer que la experiencia de la autotrascendencia no es exclusiva de la religión. Toda vez que hacemos algo con vistas a lograr un ideal que está más allá de nosotros mismos, por ejemplo, la creación de una obra artística o la instauración de un nuevo orden político, experimentamos esta autotrascendencia. La lucha por el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, si es auténtica y decidida, es una forma de trascendencia de uno mismo, que puede o no estar vinculada a una motivación religiosa. Quinto, si bien, como veíamos, la experiencia de la autotrascendencia no es necesariamente, ni es siempre, parte de la experiencia religiosa, toda experiencia religiosa contiene indefectiblemente una forma de autotrascendencia, de trascendencia de sí. Ahora bien, y aquí está uno de los meollos del análisis de Joas. La experiencia religiosa de la autotrascendencia, con frecuencia, no ha desembocado en formas universalistas de la moral, sino que se ha configurado o que se ha conformado con lamentables modalidades particularistas. Por ejemplo, buscar el bien de los miembros de la propia comunidad religiosa, sin importarle a uno el bien de los miembros de las otras comunidades, religiosas o no confesionales, incluso sin reparar en el posible daño a estos otros, es un claro ejemplo de particularismo harto frecuente en el pasado y en el presente de las religiones. La búsqueda del bien de todos, más allá de cualquier determinación, confesión, género, nacionalidad, incluso pertenencia a especie biológica, es algo que para Joas ha cristalizado en pocas religiones, por caso en el cristianismo y su énfasis en el amor, y en el budismo y su acento en la compasión. Pero incluso en estas religiones, ese ideal se degradó una y otra vez en sentimientos y acciones particularistas. El gran desafío para las religiones está, según Joas, en adoptar y desarrollar decididamente modalidades del universalismo moral. Sexto, creo que ahora se verá más claramente por qué decía al inicio que la religión ha sido el obstáculo o uno de los obstáculos que han surgido a la hora de buscar realizar los ideales de la Ilustración, libertad, igualdad, fraternidad. Pero también por qué en algunos casos ha desempeñado el rol opuesto, el de facilitador o facilitadora de un mundo más libre, más justo, más solidario. Entre paréntesis, la toma de conciencia de esta ambigüedad de la religión, para usar otra de las expresiones de Joas, tiene un claro corolario metodológico. La sociología tiene que ser forzosamente sociología histórica. Declaraciones como la religión es el opio del pueblo no tienen sentido sin una minuciosa investigación empírica, la cual revelará, como dice gráficamente Joas, que sí, en algunos casos concretos la religión ha tenido un efecto favorable a la opresión de un sector social por otro, pero que en otros casos ha sido la anfetamina, como dice Joas, de los pueblos, lo que los ha movilizado para lograr significativos cambios sociales. Séptimo y último. A este punto estamos en condiciones de abordar la tesis más polémica de Joas.
La religión no solamente puede volverse un factor positivo de cambio con miras a la realización de los ideales modernos, sino que la instauración y el mantenimiento de un orden plenamente libre, justo y solidario no es posible sin una sólida cultura religiosa. En otras palabras, nunca podremos lograr el tipo de sociedad soñado por los ilustrados fuera de la religión. Lo anterior no significa desconocer que el ateísmo y el agnosticismo son partes ineludibles de la composición de toda sociedad plural actual. Para Joas no es posible, ni probablemente tampoco deseable, pensar un futuro sin movimientos secularistas, ajenos a la religión y por momentos antagónicos. Lo que sí es imposible para él es pensar una sociedad futura sin profundas raíces religiosas. Quisiera concluir con las siguientes palabras de otro teórico de la sociología, Sinilla Malešević, el cual, comentando el libro anteúltimo de Joas, El poder de lo sagrado, dice, cito, para Joas, la vida en el mundo moderno no es una vida desencantada, sino que está moldeada por ideales trascendentes que se renuevan y transforman constantemente. La sacralidad no es el enemigo de la modernidad, es una parte de sus componentes principales. Bueno, hasta aquí las 7 tesis que quería presentarles. Muchas gracias, Marcos. Yo ahora voy a comentar un par de cositas sobre la... Ya no voy a usar el, así me pongo en este lado, sobre la traducción como tal. Hubo una gran disputa muy interesante cuando Rosenzweig y Buber deciden traducir el Pentateuco. La pregunta era, ¿cómo traducimos? ¿Hacemos la Gran Lutero? ¿Cuál fue la Gran Lutero? Vamos a traducir al alemán que de todos los días la Biblia. Y si hay algo que no se entiende, tanto peor para ellos. Vamos a ponerlo de una forma que se entienda. Buber y Rosenzweig, en cambio, dicen, lo que no se entiende, lo dejamos que no se entienda. Claro, nosotros fuimos bastante luteranos en este punto, tratando de traducir las cosas de una forma que se entiendan. Y de hecho, cuando lo enviamos después a SaltR, estoy viéndolo a Marcos acá en la pantalla, por eso me río un poco, fue como, háganlo todavía más comprensible. Y más comprensible. Bueno, llega un punto en que ya, como decir, ¿qué dibujitos, no sé qué quieren que haga. Pero les voy a contar 2 palabras que nos llevaron bastante tiempo definirlas. Ustedes escucharon que tanto Misael como Marcos hablaron de la palabra sagrado. Y nosotros no sabíamos por dónde decantarnos. O no sé si no sabíamos. Estábamos en discusión. Si íbamos a ir por lo santo y lo sagrado. En mi caso, por la herencia de Levinas, lo sagrado tiene toda una connotación, vamos a decir, negativa para Levinas, para decirlo rápido. Lo santo, en cambio, implica eso otro que es totalmente otro. Mientras que aquí más bien lo que significó, y por eso nos decantamos por lo sagrado, no solo porque Durkheim, como bien mencionaron ambos, Misael y Marcos, es un autor fundamental en esto, y el paso del francés al castellano es como más cercano, digamos, sino también porque está toda la idea de la experiencia de lo conmovedor. Y la experiencia de lo conmovedor es parte de las múltiples formas de lo sagrado que uno puede pensar. La otra palabra, muy compleja, que nos llevó mucho más tiempo y consultamos y bueno, finalmente terminamos de alguna manera avanzando hacia lo que ustedes van a ver ahí en el texto, es toda una sección que ya
aborda la cuestión de la libertad, la otra libertad, como dice la sección, que es, nosotros le pusimos finalmente libertad recibida. La palabra en alemán es Verdank de Freiheit. La libertad debida a otro o debida a otra cosa. Por ejemplo, uno dice, bueno, le tenemos que agradecer, no sé, a Diego de Torres que hubo aquí una comunidad jesuítica, qué sé yo. Entonces, esa idea es que uno recibe algo de otro. Por eso la idea de la libertad como un don, que está en Tillich, está en Ricoeur, y que a mí me parece interesante ver, nosotros vamos después a trabajar con algunos colegas del equipo la cuestión de la libertad, que aparece en diversas partes de la historia de la reflexión sobre la libertad, que la libertad es fruto de sí misma, lo cual es parece una contradicción, ¿no? Pero es, bueno, es parte del asunto. Esto para decir dos palabras de cómo funcionamos traduciendo. Para mí fue un gran placer trabajar con amigos y con colegas, una cosa muy, muy difícil que además nos llevó discusiones, nos llevó mucho tiempo también. Y finalmente también para cierro y termino con esto, fue un ámbito de discusión, porque sobre todo con Marcos y con Claudio nos quedamos discutiendo, no, pero esto está mal, no está bien lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, con lo que terminó Marcos, Marcos es un tipo extremadamente sutil, es un tipo extremadamente fino, o sea, yo hago lo poco que hago traducción a los machetazos, Marcos va así con una gubia, ¿no? Y va haciendo cosas muy, muy finas. Pero, si ustedes notaron, Marcos dejó sutilmente planteada una serie de problemas bien complicados. Uno es que si la experiencia religiosa se resume por el lado de la autosacralización, bueno, cualquier autosacralización es experiencia religiosa. Entonces el término significa todo y nada y puede incluir cosas muy peligrosas. Y quizá eso sea parte de la propuesta de la tradición pragmatista, no hay ninguno acá así que pueda hablar tranquilo, que es el problema de que no hay un criterio claro de normatividad, que las tradiciones más de herencia kantiana exigen, bueno, está bien, sí, pero ¿cuál es el criterio normativo para evaluar esto, para jugar? Por otro lado, está el último punto, que es donde retoma después en el otro librito que con Marcos le hicimos para Teología y Vida una reseña, que es ¿por qué la Iglesia? Termina siendo es una criptoapología del cristianismo católico, ¿no? Es un apologista, no es Máximo el Confesor o qué sé yo, mucho más sofisticado, mucho más actual, por cierto, pero que en el fondo, si efectivamente la tesis es que para este universalismo moral la religión es necesaria no solo como una especie de, bueno, reconocer que hubo momentos históricos en el pasado, el cual, como hablábamos antes de la era axial o el cristianismo, fueron grandes aportes hacia la universalidad, que no es solo eso, porque él eso por supuesto lo acepta, creo que cualquier persona de buena fe que vea un poco la historia lo aceptaría. Él lo que está diciendo es otra cosa. Es que la iglesia es una construcción sociológica, condición de necesidad, Marco, vos corregime, pero creo que condición de necesidad es un buen giro para esto, para el universalismo moral, en clave presente. Y eso ciertamente es un problema, me parece que hay que revisar el secularismo, yo no lo daría tan por muerto tampoco. Bien, hasta acá es lo que yo quería decir. Si les parece ahora, y si les parece a Marcos y a Misael, le abrimos a ustedes el micrófono. Ustedes seguro, excepto la gente que trabajó muy finamente con Misael los manuscritos, quizá el resto no lo han conocido al autor o los textos, pero quizás si quieren hacer o preguntas o un eco, ¿no? Como una especie de resonancia de lo que han escuchado, son bienvenidos.
El éxtasis de lo sagrado, tal cual. Bueno, la estoy formulando todavía, así que la voy a saltar como la tengo. Considera el autor, y quizás vos, Fonti o Marcos, en una opinión personal, que si los creyentes cristianos, católicos, creemos en la persona de Jesucristo que debía fundar una iglesia verdadera, que no llegaría históricamente a todas las religiones o pueblos que se encontraban vivos en ese momento en distintas partes de la tierra, necesitaba o necesitaría otras religiones que promulgaran, propusieran valores cristianos universales acordes a este Dios amoroso o a este Dios que quiere la salvación de sus hijos. ¿Consideran necesario ustedes quizás personalmente o en boca del autor, que Dios necesitó de otras religiones para proponer valores que acojan la vida para sus hijos, para su salvación? Más o menos va por ahí. Recuerda un poco a Simon Bale, que dice que habla de expresiones o formas de la religión verdadera, aquellas que consideran a un Dios que se corrió, un Dios como corrimiento, de aquellas formas de religiones más idólatras o falsas, por lo tanto. Gracias. Marcos, ¿tenés ganas vos de arrancar? ¿Me escuchan así con los auriculares o mejor me los saco? Perfecto, perfecto. Bueno, sí, de todos modos veía que había también una mano levantada entre los participantes a distancia, ¿no? ¿Qué diría Joas, no? ¿Qué diría? Es una pregunta muy interesante esa. Yo creo que él se mueve en un terreno para nosotros difícil de transitar. Creo que Diego justamente lo ponía ese problema. Porque por todo lo que dije, y si tienen la oportunidad de leer estos libros de Joas, van a ver que el énfasis en la dimensión histórica, por un lado, y en la dimensión colectiva, individual, experiencial, por otro, es muy fuerte. Entonces no habría justamente espacio para decir esta es la única religión verdadera. Cada cultura ha ido, para Joas, plasmando esa vivencia originaria. Ahora, lo más importante para Joas, creo estar interpretando su pensamiento, no es tanto el pasado, sino el futuro de las religiones. Y ahí él sí ve una convergencia muy fuerte. Y esa convergencia muy fuerte solamente puede estar en este universalismo moral. Entonces, justamente el gran desafío del cristianismo, del budismo y de todas las otras religiones es adoptar este universalismo moral, diría Joas, sin que la religión después pierda esa otra dimensión de la ritualidad y de lo vivencial. Por eso él también en todos estos libros enfatiza el hecho de que lo pongo en las palabras con las que él discute, la religión no se puede, o las iglesias no se pueden volver hoy agencias de moralidad, no son ONGs para la promoción de los derechos humanos. Hay más que eso, o sea, tienen que ser eso, pero mucho más que eso. Lo dejo acá, no sé si Ismael quiere también comentar algo. Dos puntos acerca de tu pregunta. La una es, cuando hablamos cuando se hace la crítica a Hegel acerca de la valoración, el punto está en que la superación que propone Joas no es considerarlo valioso en cuanto que sea fruto, objeto de un discurso racional. O sea que lo que sería lo religioso y lo valioso tendría realmente consistencia siempre y cuando sea
defendible a través de un argumento de corte racional. Eso es lo que digamos, lo que se sacaría de la propuesta de Hegel. Lo que enfatiza Joas basado en William James es la experiencia, y basado en Dilthey y todo el tema del historicismo alemán es la biografía, la historia como evento en el cual lo religioso acontece y el valor también acontece. Entonces, digamos, se cambia el enfoque. El enfoque va a ser en lo subjetivo a nivel vivencial, y en lo histórico en cuanto biográfico vamos a encontrar el surgimiento de aquello que podemos reconocer valioso, y en cuanto que es valioso, si nosotros lo asociamos realmente a lo que pueda ser realmente correspondiente a un ideal de humanidad, tendría una pretensión de universalidad. Bueno, de allí vamos nosotros a las religiones. Ya las religiones como tal son instituciones que pretenden garantizar la vivencia de una experiencia. Entonces aquí lo que pretende Joas es: no nos quedamos en institución, no nos quedamos en la doctrina, no nos quedamos en el sentimiento, sino que vamos a este otro, digamos, carácter propio de lo religioso, que va muy unido en lo vivencial, subjetivo, conmovedor, pero también que acontece históricamente y que biográficamente se va construyendo, de lo cual nos coloca en otro marco. Sí, creo que me corrijo algo que dije antes yo mismo. Efectivamente, las religiones tienen un criterio normativo a partir de lo que acabamos de decir para Joas, que vendría a ser este: ¿en qué medida contribuyen a un universalismo moral inclusivo? Entonces, creo que este es un criterio. Claro, el problema es que esto quita toda pretensión de sobre la Trinidad y sobre cualquier otro componente dogmático. Algo que también es importante decir es que él piensa que el componente teórico, por decir así, doctrinario de las religiones es posterior. Lo primario siempre es una experiencia conmovedora, ¿no? Había una pregunta ahí en el chat, no sé si querés leerla en voz. Había manos levantadas. En todo caso, claro, Inés, dale vos. Sí, mi duda, desconociendo a Joas, o sea, he leído algo, pero siguiendo este hilo de este libro, si no hay una jerarquía en las religiones, esto es lo que... Si no hay una jerarquía en las religiones, y si de alguna manera todas las religiones tienen el mismo valor, podemos decir así, si el planteo de Joas no está más dirigido a una especie de ecumenismo o a una especie de mirada de una religión dentro de los límites de la mera razón, diría Kant, ¿no? Y si no hay una primacía del cristianismo como tal, no hablemos del catolicismo, pero del cristianismo en general, ¿cómo resolvería este tema? Como, entiendo que es teólogo, ¿no? Sociólogo. Sociólogo, yo creí que era teólogo. Bueno, ¿cómo sería la relación con el universalismo moral? Que eso es lo que me parece que hay como por lo menos un desentendimiento o un bache ahí, ¿no? No hay jerarquías, entonces todo da lo mismo, parecería, ¿no? Todas las religiones aportan lo suyo, por supuesto que eso es todos los que hacemos un poco de filosofía también con las religiones, vemos eso, ¿no? Pero resulta dificultoso porque justamente lo luminoso, lo sagrado de cada religión, ¿no? Ese Dios que se expresa y esa experiencia conmovedora del ser humano ante lo sagrado, lo luminoso, siempre tiene un carácter particular de alguna religión. Y esto también lo han
vertido en experiencia y en discurso personas como Edith Stein, que pasaron del judaísmo, después, digamos, admiraron el protestantismo y finalmente la experiencia de lo sagrado en los íconos, las vírgenes, bueno, y muchísimos datos más hace que ella se convierta a la religión católica, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante complejo de decir así y simplificar. Marcos, no sé si querés, no sé si alcanzaste a escuchar bien, porque los micrófonos andan más o menos, y si querés arrancar. Está silenciado. Ahora sí. Sí, la escuché bien a la pregunta. Siempre desde Joas, ¿no? Tratando de pensar con él. En primer lugar, lo que él resaltaría es que esta vivencia de lo sagrado y de la autotrascendencia no solamente toma lugar en lo que normalmente llamaríamos las religiones, ¿no? Sino justamente, y eso era un punto que marcaba muy bien la ponencia de Ismael, ¿no? Creo, de Misael, perdón, que justamente han surgido otros ámbitos en la modernidad que han tratado de superar en principio, entre comillas, la religión, y luego han incorporado toda esta dimensión de la sacralización. Y bueno, esto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Cuando se decía que el nacionalismo es de algún modo la nueva religión de la modernidad, ¿no? Por ejemplo. O cuando se le achacaba también al comunismo adoptar una escatología muy parecida a la cristiana. En todo caso, lo que vería Joas es él no diría que todas las religiones son iguales, ¿no? En primer lugar, el gran patrón para medir estas religiones es justamente esa tendencia posible al universalismo moral. Por eso no tenemos que ser críticos con el particularismo. Pero creo que en Joas hay un énfasis muy grande en revitalizar, fortalecer, darle nueva energía a esta dimensión espiritual o vivencial de las religiones, y que la gran crisis de las religiones actuales en Occidente está por esta falta de énfasis o de trabajo, de elaboración, de desarrollo en esta dimensión. Estas son las cosas que se me ocurren ahora responder al respecto. A lo mejor puede servir Marcos agrega un comentario con el libro de los derechos humanos, que lo tradujeron en Buenos Aires. Él tiene un libro que se llama La sacralidad de la persona, una nueva teoría de los derechos humanos o algo así. Nosotros, ¿qué tenemos como versión oficial de los derechos humanos? Bueno, vino la Revolución Francesa, se secularizaron ciertos principios cristianos bajo una noción de razón y se universalizaron. Esa es la versión de los manuales, digamos. Él dice, es una versión empíricamente falsa. Los derechos humanos la discusión de los derechos humanos empieza con una sensibilidad ante el sufrimiento en la Revolución Norteamericana, 13 años antes de la Revolución Francesa. Ahí hay 3 criterios que ellos rechazan: la esclavitud, la tortura y la tortura en público, y las ejecuciones, la pena de muerte. Por supuesto que hay estados, como son federados, que lo siguieron teniendo, y otros estados que no lo tuvieron. Pero había una gran sensibilidad contra ese tipo de violencia contra el otro ser humano. Tocqueville, que tiene un libro que se llama La democracia en América, que es muy influyente después en Francia, que tiene que usa Joas como apéndice del libro, un texto de Alexis de Tocqueville, lleva esta sensibilidad a Europa. Esta sensibilidad es religiosa y más o menos, porque así como hubo gente religiosa en contra de la esclavitud, por ejemplo los cuáqueros fueron desde siempre
Los cuáqueros son unos cracks. Siempre fueron igualitarios. Bueno. Pero así como hubo eso, hubo otros que estaban totalmente a favor y con argumentos religiosos, bíblicos, a favor de la esclavitud. Entonces, dio para las dos cosas. Pero ¿qué hizo esta sensibilidad? Por eso es que hay una tradición pragmatista muy fuerte. La conmoción frente al sufrimiento ajeno empalma con las tradiciones religiosas y con la Ilustración. Ese empalme es lo que a él le interesa pragmáticamente indagar. ¿No? Creo que esto es un buen ejemplo de cómo las religiones funcionan. Sí, no dan todo lo mismo. ¿Por qué? Y porque hay algunas que no van para este lado. Hay otras que van para el lado del particularismo, De hecho, también un aspecto interesante es que las religiones se auto-revisan. O sea, para ser diácono hasta hace 100 años, 100 y algo de años, había que hacer el juramento antimodernista. Y había que abjurar de del cientificismo, de la democracia liberal y por supuesto del comunismo. ¿No? Y ahora nadie, ese no lo obligan más. Es el juramento antimodernista. Se sacó del medio, menos mal. Entonces, bueno, son cosas que las religiones han aprendido también a hacer este proceso. Creo que esto es interesante metodológicamente, porque sirve para autoevaluar cómo fueron los procesos desde una perspectiva que habitualmente nosotros tenemos más bien perspectivas normativistas o funcionalistas, como dice él en su libro La creatividad de la acción, que es uno de los primeros libros sociológicos. Nosotros cuando vemos sociológicamente, ¿qué hacemos? Vemos cómo funcionan las sociedades, el funcionalismo, vemos cómo deberían funcionar las sociedades, el normativismo. Es lo que dice, no, tenemos que pensar del lado de la creación. ¿Cómo hemos ido como humanidad enfrentando problemas y encontrando modos de solución? Lo negativo, ¿cómo lo hemos ido superando? No sé, solo 2 puntos para responderle a Inés. Primero, yo a veces muy crítico con Kant, que Kant termina reduciendo la religión a una moral, ¿cierto? Entonces no, y ahí caemos en la autonomía individual de la libertad moderna, y de nuevo caemos, según la perspectiva de Hegel, en esa hegemonía totalizante donde se desconoce lo diverso, se desconoce lo análogo, o sea, generamos una superioridad con posterioridad que niega todo aquello que está antes porque se considera inferior. Entonces en esa perspectiva, yo a veces muy crítico con esa postura de un teísmo moral kantiano. Más bien lo que propone es reconocer en la religión, y hay una excepción de religión que me gusta mucho al final de la conclusión, cuando habla de la religión como la formación de ideales de valor. Entonces ya tiene una perspectiva en esta genealogía de normas que él quiere proponer. Y lo segundo, aunque él busca en su texto reconocer el valor que tiene toda religión en la formación de valores, también él reconoce en el cristianismo lo que ha sido su aporte en la construcción de valores. Y de hecho, en esta sociología histórica de la religión, la parte final, que ahorita Marco nos hacía énfasis en su presentación, él resalta cómo la religión católica cristiana o el cristianismo ha tenido una labor importante en la globalización de valores. Incluso al final termina el texto con José Casanova, hablando incluso de los jesuitas. Elogiando a los jesuitas. Hace un elogio a los jesuitas, vale la pena de verdad analizar esa parte, como una orden que se ha caracterizado por la globalización, y una globalización de valores. Y él resalta que el cristianismo, y no solamente en la posición de Casanova, sino también de Stark, incluso de Martin, habla de que el cristianismo como tal ha tenido una expansión en lo cual la dinámica de construcción de lo religioso está muy unido con la dinámica de construcción de lo político. O sea, él busca analizar cómo lo político está relacionado con lo religioso y la libertad atravesando, digamos, esas dos grandes dimensiones de lo humano. Pero lo religioso como tal no se queda en lo confesional, sino que va a esa dimensión, si ustedes quieren, valorativa de construcción de normas y buscando lo que pueda ser universalizado, o sea, en esa perspectiva. Y pues yo creo que hay mucha expectativa con el libro que viene, porque si el libro que viene es mostrar cómo lograr la construcción de un ethos humano en un dominio mundial, una perspectiva global, pues vendrán unas experiencias que realmente legitimen la búsqueda que él tiene de esa construcción normativa con perspectiva universal desde la experiencia religiosa. Aquí como fuente nada más,
habría que recordar a Henri Bergson en Las dos fuentes de la moral y de la religión, donde está como el germen de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, la religión dinámica son los grandes místicos de la historia, que son los que producen la emoción religiosa, las ganas de seguir a un líder, ¿no es cierto? Y así se fueron formando. Y luego está la dimensión estática, social, de cohesión, de formación de valores, que esa es la otra corriente que va solidificando en estructuras a las mismas instituciones religiosas y a las mismas religiones. Es un librito pequeño, pero de allá de principio del siglo pasado, pero que es, yo creo que ahí está una fuente bastante interesante para decir de dónde surge todo esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, Marcos, que sacrificó sus vacaciones para estar con nosotros. Gracias, por favor, a ustedes por la invitación, y bueno, un gusto reflexionar sobre este libro, que creo que vale la pena leerlo a pesar de sus 800 páginas y mucho de su densidad teórica, pero hay cosas muy valiosas y que nos van a seguir ayudando a reflexionar sobre todos estos temas. Bueno, muchas gracias. Retomamos mañana entonces a las 9. Muchas gracias.